¡Alto! No escribas esa primera línea de código sin antes saber esto. Y es que a muchos nos pasa, sobre todo cuando vamos a atacar y estamos empezando y vamos a atacar algún problema, sea a nivel de problema lógico porque estamos practicando algo, sea a nivel de desarrollar un feature que se nos ha asignado desde el backlog, o sea a nivel de desarrollar desde cero la plataforma del milenio porque hemos tenido la idea del millón, muchas veces nos pasa que nos quedamos en blanco. Bien, estamos frente al editor, tenemos la taza de café, tenemos la música de fondo, pero no sabemos por dónde empezar. Y es que esto es evidencia que nos falta todavía análisis, ¿sí? ¿Análisis en qué sentido? Y vamos a explicarlo. Análisis en el sentido de que, pues justamente, para poder desarrollar una solución o para poder desarrollar un feature, tenemos primero que entenderlo. Y entenderlo es, pues obviamente, qué es lo que implica, qué salidas debería darnos, bien, para poder probarlo luego. ¿Qué escenarios alternos? Pues nos podemos encontrar en este feature, cómo funciona de cara al usuario. Todo esto es súper importante para poder entender todo lo que tenemos que desarrollar y es súper importante analizarlo y entenderlo antes de escribir el código. Por cierto, los tests ayudan a los casos alternos. Así que, cuando puedas, testea. Sin embargo, aquí entra en juego otra variable muy común, y es que, sobre todo si es nuestro primer trabajo, sentimos que si preguntamos, si tenemos dudas, bien, sobre todo a nivel funcional, es decir, no entendemos, por ejemplo, la descripción de lo que queremos hacer o de lo que quieren que hagamos, ¿vale? Solemos pensar que es porque no estamos capacitados lo suficiente, es porque no vimos suficientes cursos, no estuvimos suficientemente tiempo en el bootcamp, no hicimos la carrera bien, ya no vimos todos los tutoriales que teníamos que ver y nada más alejado de la realidad. El hecho de tener dudas, primero, es normal, segundo, es necesario y tercero, es muy importante que las preguntes, bien, que resuelvas las dudas. ¿Por qué? Porque mientras más contexto tengas, mientras más información y más claro tengas el feature, lo que tienes que desarrollar, bien, pues mucho más claro vas a tener el código que tienes que escribir. Entonces, tema número 1, pregunta. Si no te queda claro algo de la descripción de una tarea o de la descripción de lo que tienes que hacer, pregunta para aclarar tus dudas. Una vez lo tengas todo claro, se va a comenzar a generar en tu mente pues justamente todo lo que tienes que hacer para llegar a ese feature, para llegar a desarrollarlo. Te pongo un ejemplo. Supongamos que necesitamos validar el status code de un servicio, bien, en un formulario, y que el formulario refleje ese status code. Lo primero que tienes que hacer, hayas escrito o no el código del formulario y de la llamada al servicio, por ejemplo, es volver a leer el código, ¿sí? Estar seguro de que entiendes pues, el flujo del punto A al punto B. Debemos estar seguros de que sabemos dónde está el formulario, cómo se hace la llamada, hacia dónde se hace la llamada y qué es lo que nos retorna esa llamada. En caso del error, ¿bien? Podemos simular el error en local para hacer ciertas pruebas, podemos retornar pues, de mockdata pues, un status code que queramos validar, entre otras cosas. Ya por ahí tenemos tareas pendientes, ¿sí? Primero entender el flujo del lado A al lado B y viceversa. Luego de eso, vamos a ir ubicando piezas de código, por ejemplo, donde se capturan los errores, ¿sí? Si tenemos ya una función donde se capturan los errores, pues ahí es un buen candidato para comenzar a codificar. Si no lo tenemos, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es capturar los errores, ¿sí? De forma genérica. Después podemos hacer la validación que nos están pidiendo de un HTTP status code en concreto. Luego de eso, vemos cómo podemos retornar desde el servicio, bien, o desde el utilitario que hace la llamada HTTP a nuestra API, a nuestro backend, cómo podemos retornar eso y conectarlo con el formulario para que el formulario le muestre al usuario que ha ocurrido un error y si queremos especificar un mensaje customizado, pues qué mensaje vamos a especificar. Bien, fíjate que todo este flujo al final se traduce en una serie de pasos, ¿sí? Esta serie de pasos, si te fijas, queda mucho más clara cuando pasas de un punto al otro, bien, cuando vas paso a paso atacando el problema y no verlo todo como un bloque. Si ves todo como un bloque, comienzas a desesperarte. ¿Por qué? Porque tu mente está tratando de resolverlo todo de una vez y no es así, ¿vale? Fíjate que esto lo puedes traducir en un to-do list e incluso puedes hacer un diagrama escrito en papel. Hay herramientas súper útiles como por ejemplo Excalidraw, bien, que es una herramienta online para hacer diagramas, la hemos visto mucho en directo y de hecho aquí en varios vídeos de YouTube. Entonces, haz uso de eso. Toma notas en una hoja, haz un diagrama con tus ideas, haz un diagrama del flujo,
de lo que tienes que resolver, y a partir de allí se te hará mucho más claro el por dónde empezar a desarrollar. Y esto aplica para todo, no solamente para un feature como el ejemplo que acabamos de dar, sino también para pues, resolver un ejercicio lógico, ¿sí? O para pues, crear un feature completo desde cero, en caso de que no esté desarrollado, o para comenzar un proyecto. Si vamos a necesitar cosas, pues obviamente lo primero que hacemos es un listado y después comenzamos a requerir esas cosas o a instalar esas cosas y a pues, plantear lo que es la infraestructura del proyecto. Ahora bien, te preguntarás, Pedro, ¿tengo que hacer un to-do list por cada cosa que vaya a hacer? Sí y no. Es decir, esto es súper útil, sobre todo cuando estamos empezando. Pero te darás cuenta que mientras más vas avanzando, pues mucho más natural se vuelve el proceso. Así que, pues, mientras más vas desarrollando y más análisis vas haciendo, pues los análisis los harás mucho más rápido, será algo de forma natural, ¿bien? Y comenzarás a plantearte dudas mucho más profundas, mucho más complejas y a hacer soluciones mucho más limpias en menor tiempo. No pasa nada si tienes que refactorizar luego, si pues, te pierdes y tienes que volver a preguntar, es normal y es parte del procedimiento, así que hazlo sin miedo. Eso sí, esto no quiere decir que mientras más natural nos salga o de forma más natural nos salga todo lo que es el proceso de análisis, dejemos de hacer to-do list. De hecho, yo todavía las hago porque me parecen súper útiles y además así puedo planificar pues, mi día en prioridades y en las tareas que tengo que hacer. Ahora, una cosa que también me pregunta mucho es, Pedro, ¿cómo empiezo un proyecto desde cero? Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por el frontend? ¿Empiezo por el backend? ¿Empiezo por la base de datos? ¿Empiezo por la infraestructura? ¿Por dónde empiezo? ¿Vale? Algo súper útil, o por lo menos que a mí me ha resultado súper útil a través de los años, es comenzar siempre por el diagrama de la base de datos, el diseño de la base de datos. ¿Por qué? Porque justamente esto va a ser la piedra angular y por eso tiene suma importancia. Va a ser la piedra angular sobre la cual se va a construir todo nuestro sistema. Con un diagrama de la base de datos nosotros podemos ver cómo van a interactuar nuestras entidades, cuáles son nuestras entidades y qué datos vamos a necesitar de cada una y allí a partir de ahí podemos pulir esos datos, ¿bien? Cómo se van a relacionar estas entidades, cómo puede interactuar el usuario con nuestra plataforma y qué puede tener más o menos prioridad. Y además podemos hacernos un esquema de más o menos cómo se va a estructurar lo que es nuestra plataforma en base a acciones de usuario, ¿sí? Entonces es súper útil para clarificar básicamente la mayor parte del trabajo que tendremos que hacer luego tanto a nivel de frontend como a nivel de backend. Ya a partir de la base de datos, pues yo suelo trabajar primero el back, luego el front, pero lo puedes hacer como mejor te parezca, ¿sí? Pero ya tienes una guía bastante sólida y bastante clara de cómo va a funcionar tu plataforma. Y mientras más y mejor lo entiendas y más claro lo tengas, pues mucho mejor. En el caso de que solamente estés en la parte del front o solamente estés en la parte del back, pues lo dicho. Asegúrate de entender primero qué es lo que se te está solicitando, qué es lo que tienes que desarrollar, ¿bien? Cómo va a reaccionar eso a nivel funcional, cómo va a reaccionar, por ejemplo, a una llamada del frontend en caso de que estés en el back, qué cosas tienes que retornar, cómo lo tienes que retornar, de dónde lo tienes que sacar, de qué tablas, esas tablas con qué otras tablas tienen relaciones. Asegúrate de entender primero todo, el cómo funciona lo que vas a desarrollar, ¿bien? Y el qué se espera de ello, para luego poder justamente desarrollarlo. E incluso a partir de aquí, si te fijas, esto va muy orientado a cosas como TDD. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a testear las funcionalidades que queremos desarrollar porque entendemos bien cuáles son los flujos alternos o porque queremos asegurarnos de que esos flujos alternos estén cubiertos, pues lo primero que nos va a pasar con la experiencia, calma, con la experiencia y pues el avance, esto es poco a poco, lo primero que se nos va a ocurrir es hacer pues tests, ¿sí? Puede ser un test de este flujo alterno, este otro, y a partir de ahí pues desarrollo mi feature y me aseguro de que cumpla con todos esos flujos alternos que pueden traducirse luego en cosas como criterios de aceptación de una historia de usuario, ¿bien? Y así tienes todo cubierto y estás mucho más seguro de que lo que has desarrollado es lo suficientemente robusto, estable y confiable como para entregarlo. Eso sí, paciencia, no te estoy diciendo que arranques con TDD desde cero. No, calma, si no tienes una costumbre o tu equipo de desarrollo pues no tiene la costumbre de testear, pues primero entonces desarrolla tu feature, luego testeas todos los flujos alternos y así y vas introduciendo la parte de testing y la parte de análisis en tu rutina del día a día. Recuerda que la mejora es continua, es infinita, en esta carrera no se acaba y seguirás estudiando, seguirás aprendiendo cosas nuevas y seguirás creando mejores hábitos, pero todo a su tiempo y todo pues con perseverancia. Así que no te desanimes. Ahora sí, mi joven Padawan, hecho el análisis, adelante con el código, ya puedes escribir en paz. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengas buen código.